Permítame, empezamos. Buenas tardes, vamos a iniciar la clase con el tema de inmunodeficiencia. Bien, entonces, si hablamos de síndromes de inmunodeficiencia, pues nos referimos a una situación del sistema inmunitario en el cual se encuentra toda la actividad inmunitaria disminuida en una forma importante y que lo hace al paciente, lo expone a que tenga algún proceso infeccioso, muy probablemente por microorganismos oportunistas. Este tipo de inmunodeficiencias las podemos clasificar en procesos de inmunodeficiencias de tipo primaria que tienen una causa genética, o sea, que se nace con algún defecto, o secundarias en la cual a través de algunas infecciones, ya sea de tipo viral, enfermedades crónicas como la diabetes, estados nutricionales o patologías como el cáncer, nos condicionen por la etiopatogenia, nos condicione que nuestro sistema inmunitario no funcione adecuadamente y por lo tanto nos exponga a estas infecciones de tipo oportunista. Y entonces las secundarias se les considera como adquiridas. La inmunodeficiencia puede afectar tanto al sistema inmunitario, tanto al sistema de inmunidad innato como al sistema de inmunidad adaptativa. Recuerden que en la adaptativa tomamos en cuenta a la inmunidad humoral, a la inmunidad celular y a los linfocitos NK. ¿Vale? Bueno, entonces, cuando hablamos del primer grupo de las enfermedades primarias de cuestión genética, pues entonces podemos considerar un primer grupo que serían los que estarían relacionados con la enfermedad, con la inmunidad innata, dos aspectos. Uno, los leucocitos que intervienen en este proceso y el sistema de complemento, que sería el otro sistema que tendría una relevancia en esta inmunidad innata. Los leucocitos pueden afectarse de varias maneras. Uno, puede tener que ver con los procesos de adhesión del leucocito. Dos, con procesos de cómo se forma el fagosoma conjunto con la generación del fagolisosoma. Tres, la función de degradación, todo el proceso metabólico del fagolisosoma, que las enzimas funcionen adecuadamente. Y cuatro, los receptores que tienen para reconocer a los agentes y poderlos fagocitar. Entonces, si en alguno de estos cuatro grupos se genera una alteración genética, una alteración en alguna de las proteínas receptoras, de las proteínas de transporte, de las proteínas de adhesión o de receptor, estaríamos condicionando que el sistema de inmunidad innata no funcione adecuadamente. Entonces, vamos a platicar del primer grupo. Los defectos en cuestión de la función del leucocito en cuestión del tipo de los defectos hereditarios en la adhesión. Aquí lo que vemos es que la alteración se va a llevar a cabo sobre todo en proteínas que están o que tienen una acción directa con la capacidad de permitir que el glóbulo blanco se adhiera a la pared del vaso sanguíneo junto con el endotelio.
Entonces, si estas proteínas están defectuosas o no funcionan, simplemente el leucocito no se va a adherir al endotelio. Tenemos una primera enfermedad, un grupo de enfermedades que se llama deficiencia de adhesión del leucocito tipo 1. Aquí el problema está en que no se sintetizaron bien las cadenas beta de las integrinas LFA1 y la MAC1. Entonces, como estas integrinas no se crearon, no se formaron bien, el glóbulo blanco no se puede adherir a la pared del endotelio y esto no va a permitir que atraviese la membrana y por lo tanto pueda trasladarse al sitio de la lesión. Otro defecto que encontramos es la deficiencia de adhesión del leucocito tipo 2. Aquí la lesión está en una proteína que se llama Sialyl-Lewis X y la mutación se da en la fucosiltransferasa que se requiere para sintetizar el receptor de las selectinas. Entonces, si no hay selectinas, no se lleva a cabo la adhesión y por lo tanto el leucocito tampoco puede quedar adherido a la pared del vaso y no puede desarrollar la migración y después la quimiotaxis, ¿vale? Bueno, esos serían dos ejemplos, pues. Ahora, el otro grupo de defectos son los que están relacionados con el fagolisosoma. Aquí lo que sucede es que que el macrófago o el neutrófilo pueden formar la vacuola, o sea, captan al microorganismo, lo engloban, lo encierran en ese fagosoma. Y ahora lo que se requiere es el siguiente paso, que los lisosomas viajen a través de sus vesículas, de esas vesículas lisosomales, viajen hacia el fagosoma, se fusionen a él y viertan sus enzimas para poder formar el fagolisosoma. ¿Qué sucede? En la enfermedad, en el síndrome de Chidiac-Higashi, lo que sucede es que hay un defecto en una de las proteínas que se encargan de transportar las vesículas que corresponden a los lisosomas hacia el fagosoma. No hay una comunicación, entonces los lisosomas están por un lado y la vacuola con el microorganismo está en otra y no se pueden juntar. Entonces no se desarrolla la lisis del agente agresor y lo que hace nuestra célula fagocítica es seguir englobando bacterias o microorganismos en su citoplasma sin que puedan ser destruidos. ¿Qué va a generar esto? Una toxicidad dentro del leucocito y va a provocar su muerte prematura o su muerte por toxicidad. La consecuencia sería que, sobre todo, las primeras células que llegan a querer neutralizar al agente agresor son los neutrófilos, entonces podríamos cursar con una neutropenia porque se están muriendo estos neutrófilos al intentar fagocitar los microorganismos y no poderlos degradar. Se llenan, se intoxican, es como si nosotros comiéramos los alimentos y no se hiciera digestión la comida. Entonces nos vamos llenando, pero no podemos fragmentar los alimentos en componentes más pequeños que puedan ser absorbidos. Entonces lo mismo le pasa al neutrófilo. Come, pero no puede destruir esa comida y por lo tanto muere por toxicidad. El otro problema puede estar relacionado con que las enzimas o algunos componentes del proceso enzimático no están funcionando y por lo tanto la lisis, la destrucción de los microorganismos no se lleva al 100% ni con prontitud ni con eficacia. Entonces a lo mejor destruye el 30, el 40, el 60 o 80% de los microbios, pero no destruye todos. Y de los que fagocita, entonces se van quedando un remanente y eso genera una fagocitosis inadecuada. Cuando sucede esto, sobre todo nos genera unas enfermedades de tipo granulomatoso, porque cualquier enfermedad que por lo general es aguda, que dura unos cuantos días o unas cuantas semanas, se convierte en un proceso crónico porque no puedo terminar de degradar al agente agresor. Aquí los defectos principalmente los encontramos en enzimas que se encargan de activar, de sustancias, son proteínas que se encuentran en la superficie del fagolisosoma que se encargan de activar a las lisosimas, como pueden ser la glucoproteína 91-FOX o la P47-FOX y 67 y la P67-FOX. Entonces, durante el proceso de fagocitosis lo que hacen es acidificar el medio y con esto permitir la activación de las enzimas. Como no están funcionando, no se acidifica el medio, las enzimas no se pueden activar o tardan más en activarse y por lo tanto no se lleva a cabo una adecuada fagocitosis. Y el cuarto grupo donde puede haber problemas en los leucocitos es que los receptores
sean defectuosos. Por ejemplo, los receptores de linfocitos T no es nada más uno, puede haber muchos receptores. Y uno de los que se afecta sería el receptor de linfocitos T3, que sería el número 3. Lo que genera es que pierde su afinidad para reconocer ARN viral. Entonces, si él no reconoce el ARN viral, se hace susceptible a infecciones por microorganismos que sean ARN. Entonces, ahí por eso puede ser más susceptible a infecciones por herpes simples y quizás a complicaciones mucho más fuertes por el simple hecho de no reconocer al virus con anticipación. También tenemos, por ejemplo, otras proteínas como la MID88, que es una proteína que debería reconocer algunas bacterias, las cuales no lo hace, y por lo tanto favorece que estas bacterias, cuando entren a nuestro organismo, puedan desarrollarse libremente antes de ser reconocidas como agentes agresores, y cuando nos percatamos de esto, el paciente ya tiene una neumonía, que ya es una complicación mayor, ¿sale? Entonces, esas serían algunas deficiencias, algunas inmunodeficiencias hereditarias en la inmunidad innata, sobre todo hablando del leucocito. Otras inmunodeficiencias hereditarias en la inmunidad innata serían las afectaciones que se dan en el sistema de complemento. Y aquí en las afectaciones del sistema de complemento, pues casi siempre son carencias o deficiencias de las proteínas de C1 a C9. Un primer grupo sean las deficiencias de C2 y C4, que se encargan de estas proteínas, se activan inmediatamente, activan sobre todo por medio de la vía clásica, reconocen a un complejo antígeno-anticuerpo, y por lo tanto estos sistemas de complemento C1, C2 se activan, permitiendo la activación de la vía clásica y todos sus mecanismos de acción, como sea que forman anafilatoxinas, que forman el complejo de ataque de membrana y que permita la opsonización. Si estos no se activan, estos no funcionan, pues estos tres efectos no se podrán llevar a cabo. Y esto permitiría la proliferación de infecciones de tipo bacteriano o de tipo viral, y no puede eliminar los inmunocomplejos. O sea, si se genera el antígeno anticuerpo, simplemente no se opsoninan, no puede llegar el macrófago o el neutrófilo a destruirlos y terminan almacenando. También sucede que la deficiencia de la proteína C1Q puede generar procesos de autoinmunidad y está asociado con el lupus eritematoso sistémico. Otra sería la deficiencia de la properdina y el factor D, que son importantes para activar la vía alternativa del sistema de complemento, las cuales, al haber una deficiencia de las mismas, pues esta vía no se puede activar, permitiendo que las infecciones piógenas puedan repetirse con frecuencia en estos pacientes. Otro es la deficiencia del factor 3. O del factor 3, de la proteína C3. Recuerden que cuando el sistema de complemento llega a esta intersección de la proteína C3, convierte dos componentes, el C3A y el C3B, y uno tiene función de anafilatoxina y el otro tiene un proceso de opsonización. Entonces, si estas proteínas C3 no existen o hay muy poca cantidad, ninguno de estos dos eventos puede llevarse a cabo, y el paciente, pues, por lo tanto, tiene problemas para la degradación de los inmunocomplejos, porque no puede fagocitar, ni tampoco puede activar una activación del sistema inflamatorio, o de la actividad inflamatoria, para generar la neutralización de estos agentes, ¿sale? Bien. Otro es la deficiencia del factor de ataque, del complejo de ataque de membrana, que va del C5 al C9. Aquí recordemos que estos forman un poro sobre la membrana de las bacterias, permitiendo la entrada del agua, y esto generando una lisis de las bacterias. Entonces, si no se forma el complejo de ataque de membrana, pues las células que pudieran ser susceptibles a este complejo de ataque de membrana no les pasa nada y se encuentran, ¿cómo se puede decir? No se lesionan, pero se encuentran sin ningún problema en el organismo y pueden replicarse. ¿Sale? Otra deficiencia es el inhibidor de C1. Aquí estamos hablando de que es una proteína que inhibe a la proteína C1 del sistema de complemento. Y esta, cuando no está presente, favorece que el sistema inmunitario reconozca muchos antígenos que son propios, generando un proceso como de autoinmunidad.
Entonces puede generar anticuerpos contra los eritrocitos, contra las plaquetas y contra las, principalmente. Entonces, pero sobre todo con los eritrocitos. Y esto condicionaría por momentos, en ciertas circunstancias, una destrucción masiva de eritrocitos, generando una enfermedad que se llama hemoglobinuria paroxística nocturna. Bueno, eso sería en cuestión de la inmunidad innata. Bueno, hay otros defectos que se dan, los defectos primarios o genéticos que se dan en el sistema inmunitario, pero ahora vamos a hablar de la inmunidad de tipo adaptativa. Aquí recordemos que englobamos a los linfocitos B, a los linfocitos T o a la función de ambos, porque a veces porque están estrechamente relacionados, ¿vale? Bueno, entonces hay varios grupos para poder clasificar estas inmunodeficiencias. Entonces, uno de los primeros es cuando hay un defecto en la maduración de los linfocitos, cuando hay defectos en la activación de los mismos linfocitos, de la activación y de la función. O sea, una cosa es que los active y otra cosa es que puedan realizar su función correspondiente. ¿Sale? Bueno, entonces, si hablamos de los primeros defectos de maduración de los linfocitos, nos vamos a topar con una patología que se llama inmunodeficiencia combinada grave. Esta inmunodeficiencia combinada grave pues se va a presentar sobre todo en lactantes o en los lactantes a partir del sexto mes de edad, debido a que todos los anticuerpos que heredó de la madre durante el proceso de la lactancia ya se inactivaron y lo que queda ahora es el sistema inmunitario propio del bebé. Entonces, si esto es defectuoso, pues simplemente en ese momento se van a... Permítame dentro. Hoy no vamos a usar ni hojitas, nada más juegos. Bueno. Pero no quiere dar. Y luego, bueno, que me quedé en inmunodeficiencia grave, ¿no? A ver. Entonces la inmunodeficiencia grave. Entonces, les digo en niños, a partir de los 6 meses de edad, porque ya los anticuerpos de la madre ya se inactivaron casi todo. Entonces se queda nada más el puro sistema inmunitario del niño. Y como tiene una inmunodeficiencia, pues simplemente inicia con el padecimiento de enfermedades graves y sobre todo por agentes oportunistas. En este caso puede ser la candidiasis, que puede ser oral, puede ser del pañal, puede generar infecciones por algunos virus, bacterias, pseudomonas, citomegalovirus, varicela. Estos pacientes requieren forzosamente ser trasplantados porque es la única manera de evitar que puedan morir. Porque aquí simplemente ningún linfocito está maduro, ni los T ni los B. Entonces está completamente ausente la acción inmunitaria de tipo adaptativo. Esta inmunodeficiencia combinada grave podemos encontrar dos grupos, dos tipos. Una, la que está relacionada con el cromosoma X, que digamos que es la gran mayoría de ellas, está en un 50-60% de ellos, se da sobre todo en hombres, porque está ligada al cromosoma X. Y aquí el problema está dado en una mutación en la cadena gamma de todos los receptores de las citocinas. Entonces, las citocinas, si nosotros recordamos cuáles son sus funciones, pues están encaminadas a generar todo el mecanismo de maduración de los linfocitos, tanto B, T, NK, y no nada más de ellos, sino también de los neutrófilos, de los basófilos, de los eosinófilos. Entonces, imagínense si estos receptores no funcionan. Entonces, por muchas citocinas que se produzcan, ninguno de los linfocitos, ni T, ni B, ni NK, reconocerán esas señales para realizar sus procesos correspondientes a la maduración. Por lo tanto, todos se quedan como linfocitos pre-B o pre-T, ¿sí? Y al ser tan jóvenes e inmaduros, simplemente no cumplen su función. Entonces no produce anticuerpos, no produce linfocitos TCD4 capaz de activarse, ni tampoco los TH1, ni los TH17, ni los TH2. Entonces, estos pacientes no se defienden con nada, ¿sale? Y bueno, más muestra los ejemplos. Dice que, por ejemplo, si tiene una interleucina 2 y 21, simplemente, aunque se unan a los precursores de linfocitos T, no funciona.
O si la interleucina 7 se une a los linfocitos T, tampoco favorece su maduración o su activación. La interleucina 5 para los NK tampoco funciona, entonces todo esto se queda en células inmaduras, ¿sale? Bueno. El otro grupo es la inmunodeficiencia combinada grave autosómica recesiva. Aquí el problema está en que la alteración está en una enzima que no funciona adecuadamente, que es la adenosina desaminasa. Esta llamada también o denominada ADA, lo que hace es que genera un cierto grado de toxicidad en los linfocitos que evita que sigan madurando. Simplemente no se lleva a cabo su movimiento. Y esa toxicidad también genera la muerte de los linfocitos y reduce su número de ellos. Y les digo, estos niños están con un proceso bastante intenso de inmunodeficiencia, por lo tanto, su única forma de tratarlos es a través de del trasplante de médula ósea. ¿Qué encontramos en estos pacientes? Bueno, pues vamos a ver si, por ejemplo, en cualquiera de los dos defectos de inmunodeficiencia combinada grave, el timo va a estar pequeño y va a carecer de linfocitos. En la que está ligada al cromosoma X, en esta vamos a encontrar que el timo tiene lobulillos y forma cuerpos de Hasal, y además hay linfocitos T que no están bien diferenciados, ¿no? O sea, que quedan de forma indiferenciada. A nivel de los ganglios linfáticos podemos ver grados de hiperplasia, pero sin maduración. O sea, crece el nódulo, crece el centro germinal, pero no madura ninguna de estas células. ¿Vale? Y bueno, al hecho de que no tengamos un sistema inmunitario eficiente que actúe contra cualquier agente agresor, pues lo expone a infecciones. Y cuando este sistema inmunitario se expone a infecciones virales, hay algunos virus que con los años o con el tiempo generan una transformación maligna de los linfocitos, llevándonos a presentar tumores sanguíneos como una lesión linfoblástica, entre ellos, o a veces la misma mutación que ya está dada a nivel genético, pues también pudiera desarrollar esta evolución hacia una leucemia linfoblástica en los pacientes. Otro proceso de falta de maduración de los linfocitos es la agamaglobulinemia ligada al cromosoma X. Aquí también los linfocitos se quedan en las etapas pre-B y pro, o sea, prolinfocitos y pro y prelinfocitos. Aquí el problema está en el cromosoma X, también está ligado al cromosoma X, y aquí el defecto está en el cromosoma X, brazo largo, región 2, banda 1, punto 22, o sea, subbanda 22, ¿no? Y esta enzima, que es la enzima de Burton, lo que hace es que los complejos de los receptores de inmunoglobulinas no se formen para reconocerlos, para identificarlos, para permitir su diferenciación, simplemente no se generan, y estos niños no pueden reconocer a ninguno. Entonces, aquí el problema está muy encaminado sobre todo a que no puede producir inmunoglobulinas estos pacientitos. La inmunidad de los linfocitos T sí está activa, sí funciona, pero la formación de anticuerpos por ningún motivo se lleva a cabo porque todos los linfocitos se quedan como inmaduros. Esto lo expone a infecciones sobre todo por Giardia lamblia, por virus, enterovirus, poliovirus, coxsackie-virus, y son problemas que están relacionados con trastornos gastrointestinales y respiratorios. ¿Sale? Les digo, los linfocitos pues pueden estar presentes en los diferentes órganos linfoides, pero no en las cantidades que deberían, porque todas se quedan en etapas inmaduras, ¿sale? No hay células plasmáticas por ningún lado, y la inmunidad celular o los linfocitos T se encuentran intactos. Estos sí están funcionando de forma adecuada. Entonces, aquí, ¿cuál sería el manejo? Pues sobre todo a estos pacientes darles inmunoglobulinas externas para que puedan mejorar su inmunidad. Otro problema de maduración de linfocitos es el síndrome de Digeorge.
Aquí, ¿se acuerdan que vemos que el problema está también en el cromosoma 22, brazo largo, región 1, banda 1, y afecta sobre todo a la tercera y cuarta bolsa faríngea. Estas se encargan de formar la glándula tiroides, células de la paratiroides, forman parte también de los vasos, de los grandes vasos del corazón y del mismo corazón. Entonces los defectos los vamos a encontrar en esas regiones. Vamos a encontrar hipotiroidismo, vamos a encontrar alteraciones, malformaciones cardíacas, un subdesarrollo o ausencia del timo y también dimorfismo facial. Entonces los niños pueden tener hendido y cierta dismorfia en su rostro, ¿no? Cara alargada, implantación baja del pabellón auricular, en fin, varios aspectos que están, que vamos a enfrentar. Entonces aquí, como los linfocitos T no se formaron porque un timo estaba subdesarrollado, pues el problema que vamos a tener es que no tiene la inmunidad celular está disminuida está disminuida. Pero recuerden que los linfocitos T, sobre todo los CD4, pues pueden encaminarnos hacia la inmunidad celular y también hacia la inmunidad de tipo humoral. Entonces, este linfocito T, CD4, no está funcionando para activar los linfocitos B, también la inmunidad humoral estará afectada de forma parcial. ¿Sí? Otros problemas que podemos encontrar es el síndrome de linfocitos desnudos, que habla de que estos linfocitos tienen una mutación, sobre todo en el complejo de histocompatibilidad tipo 2. Como no se expresa, pues estos linfocitos TCD4 no pueden reconocer antígenos y pues no tiene ninguna función o utilidad este linfocito TCD4 aunque esté maduro. O sea, no tiene receptores de complejos de histocompatibilidad tipo 2, no tiene capacidad de reconocer nada. ¿Vale? Bien, ahora, otro grupo de enfermedades primarias serían los defectos en la función y la activación de los leucocitos. Una de las primeras patologías sería el síndrome de hiperinmunoglobulinemia M. Aquí tenemos mucha inmunoglobulina M, pero el resto de las inmunoglobulinas no las encontramos. También está ligada al cromosoma X y es una enfermedad autosómica recesiva. Entonces, la podemos encontrar tanto en niños como en niñas. Lo notamos porque estos pacientes tienden a tener infecciones piógenes de repetición muy frecuentemente y la alteración está localizada en el cromosoma X brazo largo en la región 2, banda 6. Ahí es donde estará localizada esta enfermedad. Entonces le digo, no puede, entonces este paciente puede producir, tiene muchos receptores para inmunoglobulina G, produce inmunoglobulina, tiene células plasmáticas que producen inmunoglobulina G, pero tiene una incapacidad para desarrollar el resto de las inmunoglobulinas. En algunas ocasiones, y esto se piensa que esté relacionado con el hecho de que no cuenta con algunos receptores para reconocer antígenos, y esto lo esté llevando a que no permita formar otras inmunoglobulinas. Luego tenemos algo que se llama una inmunodeficiencia variable común. Aquí hay una disminución de las inmunoglobulinas, no es que estén ausentes, sino que hay una disminución de las mismas, sobre todo de la inmunoglobulina G. En algunas otras patologías, que vamos a ver más adelante, ahí puede haber una disminución de la inmunoglobulina A, que está considerada que es una enfermedad más de tipo familiar. Aquí, pues, como el problema es nada más que no se producen la cantidad suficiente de inmunoglobulinas, pues los linfocitos B están en cantidades normales, podrían ser que los ganglios linfáticos tengamos un buen desarrollo de los mismos, puede ser que estén hiperplásicos, pero no están produciendo la cantidad de inmunoglobulinas necesarias. A veces se asocia con enfermedades autoinmunes o neoplasias linfóides. Algunas pueden evolucionar a linfomas o podemos tener cáncer gástrico. Afecta a ambos sexos. Las infecciones están más relacionadas con infecciones por herpes, por enterovirus y puede provocarnos meningoencefalitis. Luego tenemos la deficiencia aislada de inmunoglobulina. Aquí encontramos que todas las demás inmunoglobulinas están normales o ligeramente bajas, pero la que está muy disminuida es la inmunoglobulina E. En Estados Unidos se presenta
1 de cada 600 pacientes de origen europeo, es muy alta. En el resto de la raza negra y asiáticos casi no, es mucho menos frecuente. Y aquí lo que encontramos con cantidades bajas de inmunoglobulina E. Entonces el paciente está más expuesto a tener problemas gastrointestinales y de tipo respiratorio y también de tipo urinario. Entonces los agentes que lo tienden a afectar principalmente más es el toxoplasma, el sarampión o infecciones víricas de otro tipo, ¿no? No tiene más, a partir de esto no genera ninguna otra sintomatología que nos pudiera hacer sospechar que tiene inmunodeficiencia de inmunoglobulina E, pero los focos son problemas a nivel de las mucosas gastrointestinal, respiratoria y urinaria, urogenital. ¿Vale? Bien. Después tenemos el la inmunodeficiencia de inmunoglobulina A también puede estar a veces asociada a otras deficiencias de la clase de inmunoglobulina G2 o inmunoglobulina G4. Podemos encontrar también que se asocia a enfermedades autoinmunes como lupus eritematoso o artritis reumatoide o procesos alérgicos. Algunos pacientes, cuando se les transfunde sangre y sobre todo que contenga inmunoglobulina anormal, inmunoglobulina A de tipo normal, puede provocar una reacción anafiláctica. Entonces también esto nos hace pensar que el paciente nació con esa diferenciación de que él ya en su sistema inmunitario lo excluyó la inmunoglobulina E y nada más está trabajando con el resto de las inmunoglobulinas. ¿Vale? Bien. ¿Cómo funcionan? Pues recuerden que estas son transportadas por transitosis, se producen las inmunoglobulinas, son transportadas a la superficie, se vierten allí, ahí es donde se encargan de generar la inactivación, pero no está al revés. Ahí está la célula plasmática, la cual produce las inmunoglobulinas, son transportadas por transitosis, puestas a la luz de la mucosa, y ahí se encargan de inactivar a los diferentes complejos, ¿sale? Para que no nos provoquen alguna enfermedad. Otro proceso es el síndrome proliferativo ligado al cromosoma X. Aquí el individuo hereda una característica de que no puede eliminar el virus de Epstein-Barr. Por lo tanto, cuando sufre una infección por este virus, que la enfermedad se llama mononucleosis infecciosa, puede llegar a ser tan grave y provocarle la muerte. Si en un momento determinado sobreviviera este paciente, lo que queda es que este virus se mantiene alojado en los linfocitos B y años posteriores, unas décadas después, estos linfocitos B mutan y pueden evolucionar a un linfoma de células B. Se ha encontrado una proteína que se llama proteína asociada al SLAM, que es la que probablemente es defectuosa y es la que estaría entre sus funciones la activación de los linfocitos NK, de los T y de los B. Como no funciona bien, pues simplemente no puede llevar a cabo el proceso de defenderse ante los agentes extraños a los que está expuesto este organismo, ¿no? Como no se pueden activar, o sea, miren, como no se pueden generar la activación, es difícil que se generen centros de replicación. Por lo tanto, va a haber carencia de centros germinales en el tejido linfoide, en los ganglios, en las mucosas. No se produce la suficiente cantidad de linfocitos para generar una defensa efectiva ante el agente agresor, ¿no? Les digo, entonces, el proceso principalmente está sobre los linfocitos B y sobre todo por su incapacidad de hacer frente al virus de Epstein-Barr. Otros defectos de la activación de los linfocitos son aquellos que le llaman linfocitos que no se pueden activar. Entonces, sobre todo los T. Por ejemplo, no se activan los TH1 y esto expone a la persona a enfermedades micóticas por microorganismos micobacterias atípicas. Y los TH17, si no se activan, a procesos de infecciones en piel,
como supurativas. Entonces, porque no se activaron estas familias de TH1, TH17, ¿no? Bien, bueno, lo dejamos aquí y mañana continuamos, bueno, pasado mañana continuamos con las inmunodeficiencias asociadas a enfermedades sistémicas, ¿sale? Bien, ¿hay alguna pregunta? De momento no, doctor. Todo bien, Doc, gracias. Sí, bueno, platicamos el miércoles, por favor. Gracias, doctor. Hasta Gracias, luego. doctor.